Bueno chicos, buenos días, tardes o noches, depende de lo que me vean. Dependiendo de las dudas que me han estado mandando por mensajes por la plataforma, he querido probar esto más o menos para que ustedes vean cómo se hace la prueba de ANOVA. Recordemos que la prueba de ANOVA es muy simple. Simplemente lo que vamos a hacer es comparar las varianzas entre todos los grupos que existen en una población o en una muestra. Lo que generalmente hacíamos cuando sacábamos la varianza, pues era sacar la varianza de un grupo de población, ¿no? De 10, 15, 20 sujetos. Lo que hace la varianza, la ANOVA específicamente, es medir la varianza entre dos o más poblaciones. Y vamos a checar si hay mucha diferencia entre estas. Aquí como lo vemos en la gráfica. Tenemos tres poblaciones, la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. La muestra 1 a su vez tiene un sujeto, dos sujetos, tres sujetos, cuatro sujetos, 5, 6, 7, 8, 9 y 9 sujetos. La muestra 2 igual tiene 9 sujetos y la muestra 3 igual tiene 9 sujetos, ¿no? Entonces por eso vemos que X tiene un sujeto 11, dos sujetos, tres sujetos y... Entonces, ¿qué se le hace? A cada muestra se le saca un promedio de esta muestra, promedio de esta muestra y promedio de esta muestra. Y al final se saca la gran media o el gran promedio. Esta gran media, ¿dónde va a ser? Pues igual vamos a sumar todos los valores y lo dividimos entre el total de los mismos y nos va a dar el promedio general. Y con eso generalmente vamos a sacar nuestra prueba de ANOVA, ¿no? Para sacar la prueba de ANOVA vamos a necesitar dos partes importantes. La primera, la varianza entre grupos. Aquí como lo dice, va a comparar las medias de cada grupo con la gran media. Entonces la primer media del primer grupo le restamos la gran media y lo elevamos al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por el total de valores del primera muestra, más total de valores de la segunda muestra por la media de esa muestra menos la gran media elevado al cuadrado, más el total de valores de la tercera muestra por el, ¿cómo se llama? Perdón, por el número de la media de esa muestra menos la gran media y lo elevamos al cuadrado. Entonces, esta me va a decir generalmente las diferencias que existen entre las muestras. Y eso lo vamos a valer con una letra K. La letra K, ¿qué va a ser? ¿Qué significa? La letra K significa el número de muestras que tengo. En este caso, como vimos en el ejemplo anterior, tenemos tres muestras, por tanto nuestra K es 3 muestras. Y la varianza intragrupos va a lo que dice, como aquí lo menciona, va a considerar la variación que existe dentro de cada grupo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí es un poquito más grande. Voy a sacar la suma de cada uno de los valores menos su media y lo voy a elevar al cuadrado. Del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, aquí, por ejemplo, donde está mi gráfica, este valor le voy a restar la media y lo elevo al cuadrado, como si sacara la varianza normal, más este valor menos el promedio lo elevo al cuadrado, más este valor menos el promedio al cuadrado y así sucesivamente. Lo voy a hacer con esto, lo voy a hacer con esto y lo voy a hacer con esto. Y al final hago la sumatoria. Ya cuando hago eso, finalmente, pues todos los datos los voy a resumir en la tabla de ANOVA, que esta va a resumir todos los valores y los grados de libertad. La tabla de ANOVA aquí la tengo, ¿no? Tengo mi fuente de variación. Voy a tener la varianza entre grupos, la varianza intragrupos y el total. Primero tengo que sacar los grados de libertad de la varianza entre grupos. Y esta va a salir del K menos 1. Recordemos que K es el número de muestras que tengo. Ajá. Entonces, en este caso, como tenía si tengo en el ejemplo, venían 3 muestras menos 1, pues entonces el grado de libertad va a ser 2 entre grupos. Los grados de libertad intragrupos va a salir de restar el total de valores menos K. Entonces recordamos que como cada muestra tenía 10 valores. Entonces, si sumamos 10 valores de un grupo, más 10 valores de otro grupo, más 10 valores de otro grupo, teníamos 30. Menos K, en este caso es 3, 30 menos 3 son 27. Y la varianza grados de libertad total va a salir de restar el total de valores, que en este caso es 30 menos 1. Y luego viene la sumatoria de cuadrados, lo que les había dicho, entre grupos e intergrupos. Entre grupos va a ser
el total de valores de cada muestra por la media de esa muestra menos la gran media elevada al cuadrado. La sumatoria de cuadrados intragrupos va a ser a la sumatoria de cada uno de los valores menos su media elevado al cuadrado. También se le conoce como suma de cuadrados intragrupos. Y por último la total, que va a salir de sumar la sumatoria de cuadrados entre grupos más la sumatoria de cuadrados intragrupos. Los cuadrados medios va a salir de dividir la sumatoria de cuadrados entre grupos entre los grados de libertad entre grupos. Aquí lo tenemos en la fórmula. Los cuadrados medios intragrupos va a salir de la división de la suma de cuadrados intragrupos entre los grados de libertad intragrupos. Y por último, la prueba de f. La prueba de f va a salir de dividir el cuadrado medio entre grupos entre el cuadrado medio intragrupos. Aquí vamos a hacer el ejemplo para que sea más claro y ustedes lo ejemplifiquen. Tenemos tres muestras, una población 1, una población 2 y una población 3. Y dice que cada sujeto de esta población tiene en promedio dinero acumulado y lo vemos en esta tabla. ¿No? Entonces aquí vemos, hay 1, 2, 3, 4, hay 5 sujetos en la población 1, hay 4 sujetos en la población 2 y hay 4 sujetos en la población 3. Entonces, al sumar 100 más 200 más 300 más 100 más 400 me da 1100. Para sacar el promedio, como ya lo habíamos hecho, es 1100 entre 5 y me da 220. Esta es la media del grupo 1 o de la población 1. Perdón. También de la población 2 tenemos el sujeto 1, el sujeto 2, sujeto 3 y sujeto 4. Hacemos el total, que es la suma de 200 más 300 más 300 más 400, me da 1200. Entre el total de individuos, que son 4, y me sale la media de 300. Y lo mismo hago con la población 3. Sumo 200 más 400 más 600 más 400, me da 1600. Y la media de este grupo, que es 1600 entre 4, me da 400. Y para sacar la gran media, ¿qué hago? Sumo todos los totales. 1100, 1200 más 1600 me da 3900. Y lo divido entre el total de población, que son 3, me va a quedar 1300. Entonces, en base a esto que voy a sacar, tengo que realizar nuevamente mi cuadrito de ANOVA, que tengo que llenar este cuadro, ¿no? Entonces, primero lo que hacemos es llenar los grados de libertad. Aquí le puse. K es el número de columnas que tengo y N es el total de datos. Entonces, como nuestro ejercicio tiene 3 columnas, K es igual a 3, que aquí lo observé, 3, menos 1 es igual a 2. Entonces, los grados de libertad entre grupos va a ser a 2. Y N es el total de datos en nuestro ejercicio. Como en este caso, nuestra N de nuestro ejercicio son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, en este caso, nuestra N vale 13. Y le tengo que restar K, que en este caso K dijimos que vale 2. Y me queda 11, ¿no? Entonces, esto me da la libertad. De hecho, aquí está un poco mal. En este caso, K recordamos que vale 3, entonces es 13 menos 3 y vale 10, ¿no? Entonces, en este caso, K vale 10. Aquí ese es el problema que vamos a observar. Que ahorita no hay tanto problema, podemos dejarlo así. Y los grados de libertad total va a ser igual a N, que es el total de valores, que son 13 menos 1 es igual a 2. Entonces, ya pasando a esa, tengo que hacer la sumatoria de cuadrados entre grupos, intragrupos y total. Entonces, para calcular la sumatoria, primero vamos a calcular la más pesada, que es las intergrupos o intermuestra, que es lo mismo. Entonces, como aquí lo dice, tenemos que restar cada uno de nuestros valores de la columna menos la media de la columna y elevarlo al cuadrado y sumarlas. Entonces, aquí tenemos la población 1. Tenemos su media. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno de los valores menos la media y elevamos al cuadrado. Entonces sería 100 menos 220 y lo elevamos al cuadrado, más 200 menos 220 lo elevamos al cuadrado, más 300 menos 220 lo elevamos al cuadrado, más 100 menos 220 lo elevamos al cuadrado, más 400 menos 220 y lo elevamos al cuadrado. Y aquí lo observamos, aquí lo hice. 100 menos 220 al cuadrado, 200, 300 y 100. Ya al hacer la resta, 100 menos 220 me sale menos 120. Lo elevo al cuadrado y ya el resultado es 14.400. Más menos 20 elevado al cuadrado me sale 400. Más 80 elevado al cuadrado me sale 6.400.
más menos 120 elevado al cuadrado me sale 14.400 y más menos 180 elevado al cuadrado me sale 32.400. Entonces, la sumatoria de cuadrados varianza intramuestra del grupo 1 al sumar 14.400 más 400 más 6.400 más 14.400 más 32.400 me sale 68.000. Lo mismo tengo que hacer con el grupo 2 y con el grupo 3. Cada uno de los valores, restarle su media y elevarlo al cuadrado. Y es lo que hacemos aquí. Y al final, ya cuando tengo los valores totales, voy a sumar, por ejemplo, 68.000 más 20.000 más 80.000, que aquí lo tengo, me sale 168.000. Entonces la sumatoria del cuadrado intramuestras es 168.000. Y luego tengo que calcular la sumatoria de cuadrados entre grupos, ¿no? Entonces dice, vamos a sumar el total de valores de cada uno de los grupos por la media de ese grupo menos la gran media y lo elevamos al cuadrado. Este es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Aquí tenemos la media, ¿no? Que es 220. Lo que vamos a hacer es restar 220 menos la gran media, que es 1300, y lo elevo al cuadrado, más 300 menos 1300 y lo elevo al cuadrado, más 400 menos 1300 elevado al cuadrado. Recordando que antes de esta, aquí lo vamos a observar, aquí está, vamos a poner aquí antes el n que hay en cada grupo. En el primer grupo vimos que eran 5, en el segundo grupo eran 4 y en el tercer grupo eran 4. Entonces, ya primero hago esta resta y lo elevo al cuadrado, me sale este número y luego lo multiplico por el total de n. Entonces, 5 por 1.166.400 más 4 por 1.000.000 más 4 por 810.000 es igual a 5.832.000 más 4 millones más 3.240.000. Hago la suma y entonces la sumatoria es de 9.832.000. Entonces la sumatoria de cuadrados entre grupos es esto. Y por tanto, la sumatoria de cuadrados total, lo que tengo que hacer es sumar la sumatoria entre grupos entre la sumatoria entre grupos. Recordamos que en el anterior ejercicio nos salió 168.000. Esto lo voy a sumar con lo que me salió aquí, que es 9.832.000 y me va a salir 10 millones. Entonces, ya al tener estos datos, pues la sumatoria de cuadrados entre grupos es 9.832.000, la sumatoria de cuadrados entre grupos es 168.000 y la sumatoria de cuadrados total es 10 millones. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sacar los cuadrados medios. Y esto es mucho más fácil. Dice, tienes que dividir lo que te salió en esta sumatoria entre el total de grados de libertad, que en este caso son estos, ¿no? Entonces para sacar los cuadrados medios entre grupos es 9.832.000 entre 2. Y aquí lo que voy a hacer es la sumatoria de cuadrados intragrupos entre los grados de libertad, 168.000 entre 11. Y ya con eso, aquí lo sobramos, 9.832.000 entre 2 me sale 4.916.000 y los intragrupos es 1.168.000 entre 11 me sale 15.272.72. Y por último, tengo que aquí está, aquí lo apuntamos, aquí están los grupos, y sacamos la prueba de F. La prueba de F generalmente, entonces nada más dice que tengo que dividir lo que me salió aquí entre lo que me salió acá. Entonces son 4.916.000, que es lo que tengo aquí, entre 15.272, que es lo que tengo acá, y por último me sale 321.88. Entonces, ya al sacar esta cantidad, mi valor crítico de F en este caso es de 3.89. Ustedes lo vamos a manejar así. Y entonces, como mi valor calculado, que es este, es mucho más grande que 3.89, puedo decir que rechazo mi hipótesis nula. Ese es el ejercicio generalmente de la prueba de ANOVA. Espero que les haya servido y pues, cualquier duda, pues estamos aquí a su disposición. Saludos.